Muy buenas a todos, me llamo Jorge Daniel Oteiza, comisionado de Just 360, el portal jurídico de la Asociación Civil Just et Veritas. En esta oportunidad conversaremos con el doctor Antonio Peñajumpa sobre un artículo que tiene dos partes, llamado Protestas sociales y alternativas jurídicas tras la vacancia presidencial en el Perú, cuyo autor evidentemente es el doctor Peñajumpa y que ha sido recientemente publicado en nuestro portal. El doctor Antonio Peñajumpa es abogado y magíster en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtuvo su PhD en Derecho en la Universidad de Lovaina, Bélgica. Asimismo, tiene estudios de diplomado y posgrado en la Universidad de Oxford, Inglaterra, y participación académica, docencia y en talleres en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, España. Es asimismo docente de la Facultad de Derecho en la PUC, donde es profesor titular de los cursos de Sociología y Derecho y Teoría General del Derecho, e imparte de igual manera la docencia universitaria en la Universidad Mayor de San Marcos. Es autor del libro ya clásico de Justicia Comunal en los Andes, el caso de Catajuyo, y de diversas publicaciones académicas en materia de sociología y antropología del derecho. Muy buenas tardes, profesor Peñajumpa, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Con mucho gusto de poder conversar sobre el tema que ustedes han planteado. Un gran gusto. Gracias por aquí de Jorge Oteiza en particular. Muchas gracias, profesor. Bueno, comenzaremos primero invitando en realidad a la audiencia, por supuesto, revisar estos dos artículos. En realidad son uno solo, ¿no? Pero son dos partes del profesor Peñajumpa. Pero por aquellos que quizás no han tenido la oportunidad aún, queremos empezar con unas preguntas básicas, ¿no? Que nos sirvan de cimientos para poder ir profundizando un poco más, sobre todo en sus alternativas, ¿no? Que finalmente creo que es lo más innovador también de sus artículos. Entonces, para comenzar, queríamos preguntarle cuál es su opinión sobre las posibles causas que han sido los detonantes de esta protesta social y en realidad de su magnitud, ¿no? Finalmente. Sí, bueno, hay causas estructurales en lo que hemos conocido en los últimos días, lo que hemos vivido como protesta social, que va más allá de actos de pillaje o de otro tipo, como lo han calificado. ¿Sí? Entonces, esas causas estructurales son conocidas por los políticos, son conocidas por los académicos y también son muy sentidas en el pueblo. ¿No? Una principal causa, por ejemplo, es la desigualdad que existe en nuestra sociedad. No solamente es un tema latinoamericano o de los países del sur, subdesarrollados entre comillas, es un problema en particular de nuestro país, del Perú, ¿no? La desigualdad es extrema, los grupos sociales son tan marcados en términos de clase social que el sector pobre sigue siendo, o el sector que tiene menos ingresos sigue siendo muy grande. Por más que digan que la pobreza extrema se ha reducido, la desigualdad es muy, muy extrema, ¿no? Personas que tienen ingresos altísimos, que pueden vivir como si estuvieran en Europa o en Norteamérica, ¿sí? Sin ningún inconveniente, y pueden vivir con muchos privilegios en nuestro país, frente a personas que no tienen qué comer. Entonces, esos extremos tienen que superarse. Y una clase media, pues, que es reducida en nuestro país, somos un 30%, ¿no? Frente a un 60-70% de personas con necesidades. Entonces, esa es una primera causa estructural. Una segunda causa es el tema del centralismo de nuestro país. Lima tiene todo el poder, sigue teniendo todo el poder. Cuando a mí me tocó estudiar en la universidad, yo viajé de Pisco, de la región de Ica, a Lima. Entonces yo no conocía este problema, lo he sentido cuando estuve en Lima, todo el poder está en Lima. Entonces el 70-80% de las decisiones del país se toman en Lima y eso tiene que cambiar. La administración de los recursos se hacen en Lima. Entonces, el presupuesto se maneja desde Lima, las decisiones sobre el presupuesto se toman en Lima. Entonces, las regiones tienen una cuota de participación, pero es mínima, y los gobiernos locales menos aún. Entonces, todo esto tiene que cambiar.
es una demanda, es una necesidad estructural. Y la tercera, que podría resaltar, y justamente lo menciono en los artículos, tiene que ver con la corrupción, ¿no? La corrupción se ha ido acrecentando en los últimos años a grandes niveles. Y no estamos hablando solamente de la corrupción de entidades, de autoridades o de personas, de funcionarios públicos vinculados a la cosa pública, al Estado, sino también estamos hablando de la corrupción de personas vinculadas a entes privados o de particulares que se corrompen, ¿no? Y que corrompen a la entidad pública. Entonces, y no estamos hablando solamente de profesionales abogados corruptos, donde nos podemos ubicar, desgraciadamente, como parte de los profesionales que estamos tratando de enfrentar este problema, ¿no? Pero es lamentable decir que también los ingenieros, los médicos y otros profesionales pueden estar tan involucrados como históricamente han calificado a los profesionales del derecho. Entonces ahí hay todo un tema muy grande por superar y eso lo siente la sociedad, lo siente el pueblo. Entonces, esas son razones estructurales que están detrás de las protestas y esto se tiene que comprender también. Claro, y de esa forma, ¿no? Es interesante cómo estas desigualdades que usted menciona son definitivamente más sentidas en parte de la zona andina de nuestro país y definitivamente en el sur, ¿no? Donde es curiosamente, coincidentemente, mejor dicho, donde ha sido mayor el estallido social a partir de la vacancia presidencial y el intento de autogolpe frustrado, como también lo menciona, ¿no? Del expresidente Castillo, ¿no? Usted recopilaba tres, sobre todo, demandas que estaban enarbolando parte de los manifestantes, ¿no? El cierre del Congreso, creo que es el inmediato. El adelanto de elecciones, que usted reconoce que se subsume, ¿no? Un adelanto de elecciones básicamente ya resolvería la primera demanda, que sería el cierre del Congreso, perdón. Y finalmente la liberación, algunos restitución del expresidente Castillo, aunque eso es un tema finalmente judicial, ¿no? Frente a aquello, es que en la primera parte de su artículo usted realiza una serie de propuestas, ¿no? De alternativas jurídicas a la coyuntura. Quizás nos podría comentar un poco sobre, primero, ¿no? Abordando la primera parte, después la segunda, que sin duda se complementa. ¿Cuáles serían estas alternativas y cuáles de alguna forma ya se estarían considerando, ¿no? En el plano político actual? Sí, una previa explicación. El tema, estas tres demandas que se presentaron en las protestas, ¿no? Al inicio, después de la vacancia presidencial y después del frustrado autogolpe del señor Castillo, tienen que ver ciertamente con la liberación del señor Castillo, ¿no? Pero esta es una demanda de un grupo, y lo aclaro particularmente en el segundo artículo, donde ya Claro, las demandas se reducen a dos, ¿no? La primera es el cambio del gobierno, del Poder Ejecutivo, o sea, no están de acuerdo con la actual presidenta. presidente. Y la segunda demanda tiene que ver con el Congreso. O sea, el Congreso, en algunos casos, piden que se cambie su junta directiva, en otros casos, piden que se cierre todo, Que se ¿no? cierre Y esta todo. es la posición más, se podría, aceptada por la mayoría. Pero ahí también debemos aclarar algo. El pueblo somos todos, no solamente son los grupos que protestan. Y entonces quienes conocemos cómo han ido funcionando estas instituciones, pues nos sentimos frustrados y nos sentimos como parte también de las personas que requieren, piden porque se cumplan estas demandas. Entonces, el tema es un poquito relativo de fijar demandas, pero lo que expresan por lo menos los dirigentes o los que aparecen como dirigentes en estos momentos consisten en esas dos, ¿no? Uno, el cambio de gobierno o el cese de este gobierno, y dos, es que el Congreso tampoco continúe. Entonces, a partir de ello, pensar en algunas alternativas. Entonces, la primera alternativa que surgió cuando, bueno, todos fuimos testigos el día 7 de diciembre, cuando se produce el autogolpe y luego cuando el Congreso reacciona y declara la vacancia del presidente,
eh, invita y lleva a juramentar a la actual presidenta, todo en un solo día, ¿no? Hemos sido testigos de cómo se desarrolla el derecho. Todo ello es el derecho constitucional y es la parte formal del derecho constitucional. Son las normas de la Constitución las que permiten este proceso, ha permitido este proceso, todo en un solo día. Que algunos pueden cuestionar de que se transgredió el derecho de defensa, no se cumplieron con parte de los procedimientos, pero el derecho constitucional lo puede permitir en términos de procedimiento, en términos de forma, la parte formal, sus normas se pueden interpretar. Ya. Después de esta etapa, este día, ocurrió el fenómeno del pueblo o parte del pueblo que reacciona y comienza a protestar. Y se llega a extremos que los hemos conocido en los días siguientes, ¿no? Bueno, esta protesta del pueblo, o de parte del pueblo, bajo dirigencia de algunos grupos rebeldes, si se quiere, en extremo, pero es el pueblo, no vamos a decir que el pueblo no haya protestado, también ponernos en el otro extremo, no, todos hemos sido testigos y además lo sentimos, somos partes de un rechazo al no funcionar nuestras instituciones. Entonces, esta reacción del pueblo ya nos lleva a otra aproximación de entender la Constitución. La Constitución política es un conjunto de normas que expresa el sentir de un momento de la sociedad, ¿no? Para bien o para mal, la Constitución de 1993 reflejó el sentir tras el autogolpe del señor Fujimori, el sentir de la sociedad o la expresión de la sociedad que finalmente aprobó esa Constitución. Entonces, esa Constitución se ha ido modificando porque el pueblo mismo exigía cambios. Entonces, en estos momentos los cambios son más extremos y entonces ya no basta esa Constitución. El pueblo está pidiendo cambios mucho más fuertes. Entonces, en esa situación no nos podemos aferrar a la Constitución formal. Tenemos que pensar en la Constitución material. La Constitución material está en las personas que declaran la Constitución, que hacen la Constitución. Entonces, esas personas son el pueblo, no son las Fuerzas Armadas, no son los políticos de turno, no es el gobierno central, no es el Congreso, es el pueblo, nos debemos al pueblo, eso no lo entendemos. Algunos manipulan ciertamente la expresión del pueblo y los militares y los congresistas exmilitares lo expresan, yo creo objetivamente, me parece bien que lo critiquen, pero va más allá de esas críticas, el pueblo es mucho más grande y el pueblo lo está expresando, lo puede expresar a través de una encuesta y todos sabemos que el Congreso y el gobierno pues tienen menos de 15% de popularidad, de aceptación. Entonces, ¿qué más objetividad se requiere? ¿O quieren que todos salgamos a protestar para producir un cambio más fuerte de lo que en estos momentos pudiera ocurrir? Ya, bajo estas condiciones de conmoción social, de insatisfacción social, hay que interpretar la Constitución ya no solo formalmente, sino materialmente. Entonces, el primer paso en el artículo, primero lo menciono porque todos nos hemos sentido tan afectados por lo que ha ocurrido. Entonces, lo primero que se trata de manifestar es que el artículo 115 de la Constitución permite que la misma presidenta, ya elegida, ya juramentada, que ha asumido el cargo, ¿no? Que ha asumido la sucesión presidencial, ella misma podía convocar elecciones. En esta situación de conmoción social, ¿por qué? Si me permites, puedo compartir pantalla para poder Sí, por supuesto. graficarlo. Sí. Buenísimo. Aquí justamente tengo el artículo 115 y parte el artículo constitucional y parte del artículo académico escrito. El artículo 115 sostiene lo siguiente. Por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca inmediatamente elecciones. Ya. O sea, quien convoca elecciones suponiendo de que hay un impedimento permanente, y este es el caso del señor Castillo,
¿no? Se le ha vacado ya permanentemente. Entonces, si estuviera el presidente del Congreso en funciones, tendría que convocar inmediatamente elecciones. ¿Ya? Eso es evidente, eso dice literalmente el artículo 115. Pero no hay que hacer mucho esfuerzo para interpretar que la Constitución también le da esta posibilidad al primer vicepresidente y al segundo vicepresidente. ¿Por qué? Porque la idea del presidente del Congreso es que él asume esta función temporalmente. Si es que el impedimento es permanente, es porque hay alguna razón de fondo que no hace posible que se pueda gobernar. Entonces, el presidente del Congreso tiene que convocar elecciones. Si no hubiera un impedimento permanente, entonces no tiene que convocar elecciones, tiene que esperar que pase el impedimento permanente. Esa es la razón de ser de este artículo 115. Entonces, si el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente, en este caso no tenemos segundo vicepresidente, solamente la primera vicepresidenta, si la primera vicepresidenta que asume funciones, la sucesión presidencial, no puede gobernar, hay impedimento permanente, por un lado, pero además no puede gobernar, hay conmoción social, hay insatisfacción social, entonces ella, con mayor razón, puede convocar también a elecciones inmediatas. O sea, esto por un lado. Y por otro lado, lo que había que hacer es modificar la ley electoral. Y ese es un trabajo sí del Congreso. O sea, si convocaba la presidenta, si convoca, porque también lo puede hacer todavía, si convocara a la presidenta, el Congreso tiene que ser coherente con esta convocatoria. Con ello, creo que se hubiera evitado las muertes que sucedieron por lo menos inmediatamente después de la fecha que se escribió el artículo. Y si hubiéramos pensado un poquito más esto antes, yo creo que la presidenta actual pudo haber evitado todas las muertes que han ocurrido, ¿no? A la fecha que se escribió el artículo, habían ya 10 muertes. Esa es una cosa tan terrible. Y yo he estado evaluando, corrigiendo exámenes y todavía recién he terminado hace poco. Entonces tuve que suspender todas mis evaluaciones para pensar, pero si esta es una función de los políticos, tienen que pensar cómo solucionar, cómo gobernar el país. Entonces, si no pueden hacerlo, pues tienen que dejar que otros lo hagan. Ese es un problema muy serio en nuestro país, que queremos acumular poder y no compartirlo. Bueno, había 10 muertes. En los días siguientes justamente ocurrieron 10 muertes más, 12 muertes más. Es trágico. Si la presidenta hubiese decidido convoco a elecciones en estos momentos, conforme al artículo 115 de la Constitución, yo creo que hubiésemos evitado por lo menos esas muertes adicionales. Si hubiéramos pensado más, los políticos, yo creo que la presidenta, a las primeras manifestaciones que hubieron de cierre de carreteras, de protestas masivas que comenzaban a presentarse, la presidenta debió convocar elecciones. O sea, no es su función de ella asumir el gobierno, porque no la hemos elegido a ella, la hemos elegido como acompañante del presidente. Y además se tiene que tener en cuenta que el presidente fue elegido con un voto, pues, bastante reducido frente a una representación y una legitimidad material y formal que se requiere. Entonces, todo ello debió llevar a pensar a la presidenta y a sus asesores, a sus ministros, justamente una decisión de este tipo. Esa es la primera salida, ¿no? Hay otra salida que aparece escrito en el artículo 2, perdón, sí, en el artículo 2, el artículo académico 2, que ya se trata de, después de ocurridas las muertes, sobre todo lo que ha ocurrido en Ayacucho, con 10 muertes en un solo acto y heridos muy serios, que seguro algunos, ojalá que no lleguen a fallecer, pero están con heridas muy serias. Después de ello, ya había que pensar en otra solución. Y si en las semanas siguientes van a venir las protestas, como están informando ya las regiones, yo creo que el gobierno tiene que pensar y el Congreso tiene que pensar en este tipo de solución. ¿Cuál es constitucionalmente? O sea, formalmente se puede realizar todavía algunos actos sin esperar que la constitución material, la constitución del pueblo, llegue a extremos más fuertes.
Entonces, formalmente, con dos normas de reforma constitucional que lo puede hacer el Congreso, es una, cesar en los cargos el gobierno central y el Congreso inmediatamente, una vez que se apruebe la norma, y dos, nombrar un gobierno de transición provisional que solamente se oriente a dos funciones. Una, la convocatoria de elecciones, y dos, mantener el orden social y la gestión social, ¿no? Con ello, creo que se podría evitar una situación de mayor conmoción social o una nueva situación de conmoción social. Muchas gracias, profesor. Sí, en efecto, yo invito a los espectadores a que aprovechen las visiones del primer y del segundo artículo, obviamente leyéndolo cronológicamente el primero y luego la parte 2, porque permite eh, visualizar y ser testigo, a pesar de que son apenas días de diferencia, ¿no? Se perciben los momentos por los cuales ha pasado la manifestación, ¿no? Al punto de que incluso casi se duplican de uno al otro la cantidad de fallecidos y cómo las circunstancias pueden plantear distintas alternativas dependiendo incluso de la gravedad de la situación, ¿no? Sobre todo, diría yo. Eh, yo quería ahora consultarle entonces, ¿no? Bueno, está la posibilidad también de la renuncia, ¿no? Del presidente Boluarte para que inmediatamente asuma el Congreso e inmediatamente convoque elecciones generales, pero uno diría, pues si lo que están pidiendo es el cierre del Congreso, ¿cómo le vas a entregar la presidencia de la República al presidente del Congreso? ¿No? Podría incluso exacerbar más la protesta sin que irónicamente sea una salida. Por eso, alternativas distintas, innovadoras, más que la simple sucesión constitucional presidencial que conocemos, podrían ser otras las a considerar, ¿no? Una reforma constitucional como el adelanto de elecciones, que es la que se está planteando ahora, ¿no? Una alternativa, pero al mismo tiempo, veremos si es que es posible pues, que apague un poco, más allá de la tregua que por cierto se ha mantenido, las protestas que tarde o temprano probablemente estallen nuevamente, ¿no? Y es interesante, quisiera recoger parte de su artículo, cómo entra a tallar este concepto, sí, que muchas veces ha sido tocado, manipulado, como menciona, del pueblo, pero cómo incluso a nivel constitucional está pues, consagrado el artículo 46, el poder emana del pueblo. Entonces, yo quería consultarlo primero. ¿Estaríamos entonces ante una interpretación sociológica constitucional eh, en esta suerte de recurrir a la constitución material realmente, al pueblo propiamente, y no sencillamente a los mecanismos que establece la constitución simples y formales, ¿no? Y en segundo lugar, pues, ¿cuál es el papel y hasta cierto punto cómo participa el pueblo? ¿No? O sea, digamos, la protesta era la única manera de hacerse sentido, quizás existían otras alternativas para eso. Sí, en principio, las protestas no son parte de un orden social, económico, cultural que guía a un Estado en una sociedad moderna. En principio, el pueblo recibe todos los beneficios de lo que puede ser la gestión pública, ¿no? Y la gestión privada, porque la gestión privada es de una u otra manera regulada por la gestión pública. Y los dos trabajan bajo el liderazgo de la gestión pública. Y todo es a favor de la sociedad o del pueblo en términos más generales o más específicos. Eh, entonces, el pueblo vive del bienestar. Esa es la idea de la Constitución. Cuando ese bienestar no se produce, entonces el pueblo tiene todo el derecho allí de protestar. Eso también está garantizado en la Constitución. E inclusive cuando hay un gobierno usurpador, pues tiene todo el derecho de derrocar al gobierno usurpador. Entonces, este es un tema que se ha ido avanzando cada vez más a nivel constitucional, pero no es un tema constitucional formal, es un tema constitucional material. Se ha ido regulando de acuerdo a las reacciones que han habido popularmente frente
al actuar de la cosa pública, de las autoridades públicas o de los funcionarios privados. De, por temas de corrupción, por temas de control, monopolio, oligopolio, etcétera, de los bienes del Estado o de los bienes de la sociedad en general. Entonces, se ha ido justificando cada vez más un tipo de regulación y también la posibilidad de que el pueblo pueda reaccionar. No son las Fuerzas Armadas las entidades que dan la última palabra en este tipo de problemas. Entonces, nosotros queremos orden, queremos paz, pero si las fuerzas del orden o las Fuerzas Armadas comienzan a reprimir y producir muertes y reacción más violenta de la población, nunca va a haber paz. Entonces, y si no hay paz, pues nosotros también estamos involucrados de vivir la insatisfacción. Entonces, y la gente, la población mejor ubicada económicamente, tiene que comprenderlo también. O sea, la solución no está en las Fuerzas Armadas ni en la Policía Nacional, porque además ellos no están preparados para gestionar la cosa pública. El tema está en el pueblo están los profesionales, en el pueblo están las universidades, están los académicos, en el pueblo están los trabajadores, los obreros, los campesinos, en el pueblo están las comunidades campesinas, las comunidades nativas, están los pueblos originarios, está la diversidad cultural. Eso no lo puede gestionar las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional, no comprenden esos temas, no están preparados para ello. Entonces, las autoridades y los grupos sociales, sobre todo más privilegiados en nuestro país, tienen que comprender que el referente pueblo es lo más importante. Que lo manipulan algunos, pues hay que dejar que lo manipulen ellos. Hay que entrar nosotros a gestionar o acompañar a ese pueblo. Entonces, ahí está un poco la razón de ser. Y el artículo 46 de la Constitución lo que reconoce es ello. No reconoce a las Fuerzas Armadas, no reconoce a la Policía Nacional, no reconoce al Congreso de la República, no reconoce al Poder Ejecutivo, no reconoce al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Ninguno de ellos tiene el poder que tiene el pueblo. En el artículo 46 se refleja ello. Y si no lo comprendemos, tratemos de leerlo y de releerlo, ¿no? Y tratemos de comprender lo que está ocurriendo en el país. ¿Sí? Entonces, ahí hay una primera aproximación. Lo que yo quería comentarte es algo adicional que se me ha ocurrido a partir de una de las clases que conversamos en el curso de Derecho con los estudiantes. Entonces, permíteme una pequeña aclaración de lo que recuerdo de la teoría del Estado, básica para comprender cómo funciona, cómo se ha llegado a una constitución como la que tenemos hoy. En la teoría del Estado, primero entender que el Estado no es una creación del Perú ni de Latinoamérica, es una creación europea. La idea del Estado que tenemos hoy pertenece a la familia o tradición jurídica del derecho civil, que es otra familia o tradición jurídica no originaria a la nuestra. Nosotros la hemos heredado, lo hemos copiado. Entonces, en esta cultura, que está más ubicada en Europa continental, existen tres modelos ideales de un derecho natural que guía al Estado. La primera es la idea del Estado bajo un soberano. O sea, es necesario que haya un soberano para poder vivir en paz todos. Si no hay un soberano, nos enfrentamos unos a otros y entonces nos convertimos en lobo o loba del mismo hombre, de la misma mujer. Y finalmente nos destruimos. Entonces, es necesario que haya un soberano. Todo esto viene de la teoría de Thomas Hobbes y otros autores, Hugo Grosso y otros autores de Europa continental y de Inglaterra. Todo está mezclado, Europa en general. Ese es el primer tipo ideal. El segundo tipo ideal es la división de poderes. No basta un soberano porque el soberano puede extralimitarse, puede abusar. Es necesario que se comparte el poder. Y entonces así surge el Congreso de la República, así surge el Poder Judicial, el Ministerio Público al lado del Poder Judicial. Entonces, y el Poder Ejecutivo, ¿no? A través del gobierno central o los gobiernos regionales o gobiernos locales. Entonces, bajo esa división de poderes es que ya se gestiona. Esa es una segunda etapa o un segundo modelo.
Y el tercer modelo, que es el que no aceptamos normalmente, hasta esta segunda etapa, este segundo modelo lo aceptamos, pero el tercer modelo que ha avanzado Europa y que ha ido más allá todavía, es el modelo del gobierno bajo participación de las mayorías. O sea, no basta ya el soberano, no basta la división de poderes, sino es necesario la participación de las mayorías. Y esa participación de las mayorías puede, con todo derecho, por eso está en la Constitución, pues derrocar a un gobernante usurpador, puede cambiar, transformar la Constitución, puede convocar a elecciones inmediatas si es que no funciona el gobierno central ni el Congreso de la República. Esa es la participación de la... Ese es el tercer modelo. Estoy hablando del siglo XIX, inicios del siglo XX. Este es un modelo antiguo. En Europa vive en otra etapa. Europa vive el modelo de la Unión Europea. La Unión Europea significa gobiernos de coordinación, no significa jerarquía, que es lo que tenemos todavía hoy. Entonces, menos pensar en las Fuerzas Armadas o en las fuerzas del orden que se imponen sobre la población. Además, la población reacciona de otra manera. Entonces, es inconcebible, solamente para poner un ejemplo, que en Europa haya una muerte por protestas. O sea, es preferible que sean capturados los militares o la policía en lugar de que haya una muerte, porque la exposición de una muerte significa una seria situación de la autoridad, no solamente militar o policial, sino de la autoridad política, y que renuncia inmediatamente, porque si no, todo el pueblo reacciona de una manera mucho más fuerte. Eso es lo que no comprendemos. O sea, tenemos el modelo de Estado, división de poderes, pero en realidad funciona como si fuera un soberano, ¿no? Y en estos momentos las fuerzas del orden están detrás del gobierno. Entonces, este segundo modelo de división de poderes está fracasado en estos momentos y se requiere la participación de las mayorías, que es un modelo legítimo, que existe. Y ciertamente que no va a significar solamente que las mayorías entren y retiren a las personas que están gobernando en estos momentos. No, tiene que gestarse un nuevo gobierno. Y la idea es evitar que lleguemos a esta situación a través de un gobierno de transición, que es constitucionalmente posible, según estamos refiriendo en ese segundo artículo. Muchas gracias, profesor Piñajumpa, ¿no? Nos ha dado bastantes luces y ha ampliado bastante también el panorama del análisis, incluso dentro de la teoría del Estado, ¿no? Sería interesante y curioso que parte de las reformas constitucionales que se han propuesto y que se están debatiendo introduzca también mayores mecanismos de democracia directa, ¿no? Y no solo democracia representativa, que muchas veces limita, en ese sentido, la expresión de popular más allá de los periodos de 5 años en que hay procesos electorales. Entonces, eso sí sería interesante a considerar, ¿no? También, sin duda, como el ejercicio de la violencia en realidad ha producido más violencia, curiosamente, por no decir ya sarcásticamente, extraño, ¿no? Casi una treintena de muertes a través del uso represivo, ¿no? De las fuerzas del orden, pues inevitablemente iba a causar también una ola de violencia como reacción, ¿no? Entonces sí, pareciera que el propio proceso, el propio fenómeno se hubiese retroalimentado, pero al final, ¿quiénes son los responsables? ¿No? Entonces, no sé si quisiera agregar algunas palabras de reflexiones finales también para poder concluir con esta entrevista. No, muchas gracias. Yo creo que me he emocionado de las preguntas porque lo sentimos todo lo que está ocurriendo. Quizás solamente una anécdota. El año 90, 91, yo fui un abogado recién, estaba graduando, me estaba haciendo mi tesis, terminando mi tesis. El 91 me gradué y ocurrió en los meses siguientes el autogolpe del señor Fujimori. En ese tiempo ya estábamos cansados nosotros del Congreso, del gobierno, de la corrupción. Habíamos pasado justamente el gobierno, un gobierno anterior donde había mucha corrupción. Además, en la universidad nos informamos y entonces sabemos de la situación. Y estábamos viviendo una violencia política armada en los Andes, que en el fondo no lo sentíamos en Lima, mientras en los Andes
se moría la gente, es una cosa horrible. Ya en algún momento la historia narrará, describirá mejor todo lo que ha ocurrido, ¿no? Las fuerzas del orden enfrentándose con la subversión y la subversión también atacando y produciendo muertes en cantidad. Eh, Cuando se produjo el autogolpe, como una alternativa, parece, de los militares, más que del gobierno civil, la población lo aceptó, 70% estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos cansados, en realidad, de la manera como se lleva a cabo la cosa pública, cómo se gestiona. Entonces, yo voy a reconocerlo, aunque tendría otras opiniones, ¿no? Pero me pareció interesante, me pareció una interesante experiencia que se esté produciendo. Yo era bastante joven, pero nadie iba a saber que detrás del señor Fujimori había una mano oscura. No, no, el pueblo no lo sabe, eso solamente lo sabe el gobernante. Entonces hay cosas que nosotros, el pueblo, no lo sabe, pero una vez que el pueblo lo sabe, no para. Y eso es lo que produjo, por más que trató de hacer una buena gestión el señor Fujimori, hubieron muchos abusos, muchos maltratos y la corrupción continuó. Entonces, y el pueblo en un momento se libera, ¿no? Y es lo que produce también el derrocamiento de este señor y por eso está en estos momentos en la cárcel. Es que no podemos engañar al pueblo, no nos pueden engañar, no nos deben engañar. Y los gobernantes actuales tienen que pensar ello. O sea, no nos ilusionemos con el poder, sino pensemos que nuestro poder es relativo. Más bien, pensemos que podemos hacer una buena labor comprendiendo, analizando lo que está ocurriendo en el país. Y los congresistas tienen que pensar ello. No basta que hayamos dado nuestro voto por ellos en algún momento, cuando ya perdieron su legitimidad. Igual ocurre con el gobierno central. Si no tienen legitimidad, no pueden continuar. Lo que van a hacer o realizar son actos que van a producir más daño. Y lo que justamente se puede hacer desde una persona, desde las personas, los gobernantes que piensan, es evitar daños. Pueden cometer daños, se tienen que también retractar, tienen que reconocer si cometen errores, pero si pueden evitar los daños en estos momentos, es la oportunidad. Hay que comprender, leer lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, no quedarnos en la constitución formal, en las leyes formales, tenemos que ir a la constitución en la realidad, a la constitución material. Esa sería mi invocación en todo caso como última misión. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Peñajumpa. No, bueno, eso sería todo desde Just 60. Muchas gracias nuevamente por su tiempo, por su exposición, ¿no? Por siempre estar abierto al intercambio de ideas. Y a nuestros espectadores, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como @Just360 o Just, @Just-360. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.